Hola, mi nombre es Julián Dorantes, soy arqueólogo y soy estudiante a nivel maestría del posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Mi tema de estudio trata sobre el análisis comparativo entre la iconografía y los restos arqueológicos encontrados en el cenote sagrado de Chichén Itzá, con tal de develar qué armas habrían estado disponibles para los habitantes del sitio, los itzáes. Mi tesis de maestría se encuentra encallada en los estudios de arqueología del conflicto en Mesoamérica, una rama de la arqueología relativamente nueva, la cual ha sido liderada en el pasado por personajes como Ross Hassig, Alfonso Garduño o Marco Antonio Cervera. En el caso de Chichen Itza, esta ciudad maya ha sido considerada durante mucho tiempo una capital bélica. Esto inspirado en su iconografía, siendo que muchas de sus paredes están talladas con representaciones de guerreros, animales consumiendo corazones humanos, cabezas decapitadas, entre otras muchas cosas, así como el registro etnohistórico en el cual se constata a los itzáes, los habitantes de la ciudad de Chichen Itza, como conquistadores. En cuanto a los mayas, durante mucho tiempo se consideró que era una cultura pacífica que se dedicaba a las ciencias y a las artes, hasta la llegada de grupos extranjeros quienes traerían el concepto de la guerra al mundo maya. Esta idea, propuesta por Sylvanus Morley y defendida por Eric S. Thompson, aún permea en la actualidad, a pesar de que desde los años 80 se han realizado múltiples estudios que chocan con este concepto, siendo que en la actualidad, y gracias a estudios epigráficos e iconográficos, así como del patrón de asentamiento de varios sitios, se tiene una idea clara de que los mayas habrían sido practicantes de lo que en el mundo académico se llama la guerra compleja, desde tiempos muy tempranos. Existen evidencias de belicosidad en área maya desde el preclásico, con un auge muy importante durante el clásico, y que continuaría durante el posclásico, incluso hasta la llegada de los conquistadores ibéricos, quienes toparían con una fuerte oposición maya. Regresando al tema de la tesis, como fuentes primarias se utilizan los relieves de estructuras como el complejo del gran juego de pelota, donde podemos nombrar edificios como el Templo Norte, el Templo Superior de Jaguares y el Templo Inferior de Jaguares, así como el Tzompantle. Estos edificios cuentan con una iconografía fuertemente cargada de imágenes de personajes que portan armas, y es en el Templo Superior de Jaguares donde se hallaron una serie de murales que presentan escenas de batallas que dibujaría Adela Breton a principios del siglo, siendo que en la actualidad se encuentran muy afectados por el paso del tiempo. En cuanto al contenido de los relieves del estudio, podemos ver que existen dentro de una temática elitaria, religiosa y guerrera. Por un lado, el edificio más antiguo, el Templo Ferro de Jaguares, contiene una serie de personajes en procesión hacia el centro, donde se encuentra lo que se ha llamado un bulto sagrado. Todos los personajes portan armas, y principalmente el conjunto de lanzadardos, propulsor y dardos, que en maya habría sido conocido como Julté o Julche, y que es más conocido como Atlatl. En la fila inferior es posible ver una mayor variedad de armas, siendo que es posible ver lanzas, escudos y hachas, y que por lo tanto han sido considerados como dignatarios de otras ciudades cercanas. Aparentemente, en el Templo Norte habría una temática de índole similar, pero que el deterioro del tiempo no permite conocer la totalidad del que habría sido su contenido. Por otro lado, en el Templo Superior de Jaguares, además de contenerse los murales de la batalla, es posible observar una serie de jambas talladas, con personajes que fueron identificados como miembros del linaje Cocom, y que también portan el conjunto de mayor uso, propulsor y dardos, así como mangas protectoras similares a las que usan los jugadores de pelota, y el llamado palo curvo, del cual aún se discute su posible uso, pero que me inclino a pensar habría sido utilizado como un arma contundente a modo de garrote o boomerang. Esto mismo es posible encontrarlo en los guerreros presentes en los relieves del Tzompantle. Estos portan el conjunto de propulsor, dardos, mangas protectoras y palo curvo, así como una cabeza decapitada probablemente lista para ser depositada en el mismo andamio de cráneos que se habría encontrado en esta plataforma. Por otro lado, en el apartado de los artefactos, este estudio consideró como fuente principal los objetos recuperados del cenote sagrado, actualmente bajo resguardo del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts.
Si se preguntan cómo llegaron ahí, les puedo resumir que, en 1890, el cónsul Edward H. Thompson compró las ruinas de la hacienda Chichén Itzá, que habría sido quemada y saqueada durante la Guerra Social Maya, también conocida como la Guerra de Castas. Bajo auspicio de la institución Carnegie, comenzó el dragado del cenote sagrado para poder recuperar artefactos que hubieran sido depositados en él, y sus hallazgos fueron donados al museo. Antes de que me pregunten si eso fue legal, el gobierno de México se preguntó lo mismo durante los años 40, con la publicación de un libro que relata los trabajos realizados por Thompson, así como algunos de los artefactos recuperados. Esto llevó al gobierno mexicano a levantar una demanda para tratar de repatriarlos, pero la Suprema Corte de Justicia determinó que, en aquel entonces, no existía una ley que protegiera estos bienes, y la ley que ahora sí existía, como cualquier otra, no es retroactiva. El gobierno estadounidense decidió retornar algunos objetos al suelo mexicano en señal de buena fe, los cuales ahora se encuentran en el Museo Regional de Antropología El Palacio Cantón de la ciudad de Mérida. Si bien, por cuestiones de seguridad del Museo Peabody, como de esta misma investigación, no puedo mostrarles todo lo que hice ahí, sí puedo hablarles de los objetos que pude revisar, siendo que destacan, por un lado, los propulsores, de los cuales había varios fragmentos, puntas de proyectil, que por el tamaño se puede considerar que habrían sido de dardos, así como los llamados anteejes, un inserto de madera dura en el eje o cuerpo del proyectil, usado para poder dar una mayor vida útil al dardo en sí. También fue posible revisar fragmentos de los palos curvos, que durante algún tiempo se consideraron como posibles espadas, dentro del mismo rubro que las macanas, el macuahuitl centro mexicano, pero que parecen responder a un uso como armas contundentes y no cortantes. Al momento de hacer la comparativa entre este registro arqueológico y el iconográfico, fue posible determinar que, por un lado, no está claro si las grandes navajas bifaciales habrían pertenecido a cuchillos o a lanzas, dado que, a diferencia de los anteejes que fueron hallados con puntas aún sujetas a ellos, no se recuperaron lanzas con sus moarras, término correcto para referirse a las puntas de lanza, aún en sus ástiles. También, en la iconografía, es posible observar a los guerreros portar un objeto dentro de las mangas protectoras. Parecen estar enastadas y con forma triangular, lo cual me parece se tratarían de repuestos para los dardos. En cuanto a los escudos que es posible observar en muchas de las representaciones de Chichén Itzá, considero que el único remanente arqueológico serían estas decoraciones de oro en forma de media luna, que se pueden encontrar en varios ejemplos en los relieves del sitio. De igual manera, estas medialunas de oro recuerdan a las que posee uno de los Chimali mexica, el Cuello Chimali de Chapultepec. Ahora bien, ¿qué podemos determinar de la guerra y los guerreros de Chichén Itzá con esta información? Hay que considerar dos puntos importantes. En primer lugar, el culto del cenote que se dio en Chichén Itzá es uno de larga duración, siendo que el acto mismo de arrojar objetos a este pudo comenzar desde la fundación misma de Chichén Itzá en el año 600 de nuestra era, y se continuó hasta bien entrado el periodo colonial, siendo que Fray Diego de Landa escribió en su Relación de las Cosas de Yucatán sobre esta práctica en 1566. Esto y las metodologías de recuperación de artefactos que no permitieron datarlos de alguna manera hacen que no se pueda considerar una muestra completamente fiable dentro del gran esquema de los artefactos usados en Chichén Itzá, porque no está claro bajo qué criterios se habrían lanzado objetos al cenote. Habrían sido objetos especialmente hechos para ser arrojados, de un único uso, o hasta que su vida útil llegara a su fin. En segundo lugar, están los personajes representados en los relieves, que podrían ser versiones idealizadas de los guerreros, como cazadores de hombres o venados, idea que ha sido propuesta por Guillaume Olivier y por Gabriela Rivera en sus respectivos estudios. Esto haría que, como muchos otros personajes históricos, se mostraran de manera especial, y que esto no sea de hecho con base en la realidad.
Esto se puede comparar con las escenas de batalla del Templo Superior de Jaguares, donde se puede observar un tanto más claro el equipo que portarían los guerreros en el campo de batalla. Esto hace que podamos sugerir como elementos principales del equipo de un guerrero el propulsor y dardos, el escudo y la armadura de algodón, llamada en maya como Cuyup, o también conocida como Ichicahuipil en náhuatl. Este estudio permite dar un paso hacia el entendimiento de cómo se hacía la guerra en Chichén Itzá y abonar al estudio arqueológico de la guerra en área maya. A esto hace falta sumarle un análisis de posibles rivales con los que se habría hecho la guerra en Chichén Itzá, así como la poliorcética del sitio, siendo que existe una muralla perimetral en el área de la Gran Nivelación, pero que, a diferencia de sitios como Igualam, Tulum o Mayapán, no se le ha dado una importancia mayor desde los estudios realizados por Alberto Russo en los 70s. Para concluir, quiero agradecer al posgrado en estudios mesoamericanos, así como al CONACYT y al Museo Peabody de Arqueología y Etnología, que me dieron las facilidades para poder llevar a cabo partes importantes de la realización de esta investigación. Gracias.